Hola a todos, y en este video les mostraré dos formas de cómo secar el cabello para obtener un volumen en la raíz que les dure hasta 3 días. Esto se centrará en trabajar la zona de la raíz del cabello. Aunque mi cabello está limpio, se secó de forma natural y no de la manera correcta, así que voy a lavarlo de nuevo. Ya he humedecido mi cabello y ahora mismo lo lavaré aquí, frente a ustedes. Yo utilizo un champú de limpieza profunda, tomo una pequeña cantidad de champú, lo enjabono bien en mis palmas y lo aplico directamente en la zona de las raíces, pero luego lo extiendo suavemente por todo el largo del cabello. Con eso es más que suficiente. Una vez enjuagado el champú, tomo un bálsamo espeso y lo aplico únicamente en el tercio inferior del cabello. Lo dejo actuar un par de minutos y luego lo enjuago. Seco el cabello suavemente con una toalla y elijo el producto de peinado. Este es el spray Osis, que ofrece fijación y también protección térmica. Ahora peino mi cabello con un cepillo como este. El primer método que les mostraré es aplicar este spray directamente sobre el cabello húmedo. Con esta técnica se logra un volumen en la raíz que es más suave y flexible, pero que al mismo tiempo mantiene su fijación y durabilidad. Basta con que te ahueques el cabello con las manos en las raíces a lo largo del día y el volumen volverá a aparecer. Luego retiro la boquilla y seco mi cabello con un flujo de aire tibio a lo largo de toda su extensión. Procuro no resecar la zona cercana a las raíces, pues de todas formas se seca con mucha rapidez. Bien, ya he terminado de secar mi cabello, está prácticamente seco. Después coloco la boquilla en el secador, lo peino y recojo la parte superior del cabello para que no me estorbe. Al tacto, mi cabello ahora se siente un poco áspero. Esto era justo lo que necesitaba. Cojo un cepillo redondo de 52 milímetros y voy a activar mi spray en el cabello con calor. Atención, no con temperatura tibia, sino bien caliente. Necesitamos cambiar rápidamente los enlaces de hidrógeno en el cabello. Esto puede hacerlo fácilmente la humedad y la temperatura caliente. La tarea del spray es fijar la nueva forma modificada del cabello. En nuestro caso, se trata del volumen. Y ahora te explico el proceso paso a paso. Primero, enciendo el modo de calor intenso, caliento bien el cepillo de brushing, lo coloco cuidadosamente bajo el mechón de cabello y caliento rápidamente toda la sección mientras lo giro al mismo tiempo. Sin cambiar la tensión, enciendo el modo frío para fijar el resultado. Esto es absolutamente obligatorio. Sin una fijación adecuada con aire frío, todo el trabajo se echará a perder por completo. Asegúrate de elegir mechones finos y así un volumen espectacular te estará garantizado. ¿Cómo funciona todo esto? Cuando comenzamos a secar las raíces del cabello utilizando aire caliente y aplicando una tensión adecuada con un cepillo redondo o un cepillo esqueleto, el alcohol y el agua del producto de peinado se evaporan y los polímeros, bajo la acción del calor, se vuelven plásticos. Se funden y se estiran, adaptándose a la forma del moldeado que hemos creado. Y luego entra en acción una corriente de aire frío, y es aquí donde ocurre la magia del enfriamiento. El polímero se enfría junto con el cabello y se transforma en una microcápsula densa pero elástica alrededor de cada hebra en la zona de la raíz. Gracias a que el spray se seca junto con el cabello, engrosa físicamente su diámetro en la raíz, el pelo se vuelve más rígido y denso, y ya por sí mismo puede mantenerse erguido verticalmente, oponiéndose a la gravedad y sin que se pegue. El cabello queda suelto y con movimiento, y es fácil de peinar. Además, no se siente pesado, a diferencia de algunas espumas y mousses que suelen sobrehidratar o apelmazar el cabello más fino. Este spray, en cambio, aporta una fijación seca y duradera. También la resistencia. Este tipo de estructura no se deteriora por la humedad del ambiente exterior o por un poco de sudor, ya que los polímeros ya se han fijado y mantenido firmemente en la forma deseada. Y para asegurar aún más el resultado, si tu cuero cabelludo tiende a ser graso, puedes utilizar un champú en seco inmediatamente después de haber realizado este tipo de peinado. Sí, directamente sobre el cabello limpio, durante el día absorberá todo el sebo que su piel vaya a producir. El segundo método es usar el spray justo en el momento antes de que vaya a peinar cada mechón. Es decir, separa el mechón, aplica el spray y procede a peinarlo. Serán exactamente las mismas acciones que ya veníamos haciendo, pero la fijación será mucho más estricta y el volumen será más elevado. Bueno, si lo que buscan es un volumen con más fijación o más duradero, entonces utilicen el segundo método. Lo aplico con frecuencia en la coronilla y en ocasiones también en el flequillo, porque mi área del flequillo es bastante escasa, tengo muy poco cabello y este método realmente me resulta de gran ayuda. Recuerden que estos dos métodos son simplemente la base para crear volumen en la raíz. Esto es como, no es un peinado para toda la longitud del cabello. Aquí se ve que mi cabello está un poco aplastado, pero tiene volumen y con esta base ya podré peinarlo a lo largo de la forma que yo quiera. Por ejemplo, podría alisarlo por completo y luego darle un ligero rizo a las puntas. Para lograr esto, siempre utilizo un protector térmico que sea a base de agua.
La aplico solo en las puntas, como máximo hasta la mitad de su longitud, y luego, con la misma rapidez, usando un potente chorro de aire caliente y un cepillo redondo de diámetro pequeño, moldeo y rizo el cabello para conseguir este resultado que ven. Puedo peinar el flequillo y puedo hacer un peinado texturizado. Estos son solo algunos ejemplos. En general, se puede hacer cualquier cosa con una base tan voluminosa. La textura desestructurada está ahora en tendencia, pero es importante que las puntas del cabello estén cuidadas, densas y brillantes para que el cabello no se encrespe. De lo contrario, con ese peinado te verás simplemente desaliñada. Suscríbete y hasta la próxima.